Está con nosotros Mario Vergara, economista, que nos va a ayudar también a comprender este panorama complicado por lo que hemos podido ir analizando y viendo por la misma duda que se tiene, ¿no? ¿De dónde se va a sacar tanto dinero? Y finalmente, ¿qué pasa si es que llegan al Tribunal Constitucional y no resuelven como esperan? ¿Cómo está Mario? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Fiorella? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Cómo está? Estábamos analizando estas 4 leyes, o mejor dicho, dando Sí. cuenta de estas 4 leyes que van a llegar al Tribunal Constitucional. ¿Cuál sería el escenario favorable en este tipo de casos? Bien, bueno, en primer lugar, bueno, el actual ministro de Economía anunció de que va a presentar, ¿no?, la demanda por inconstitucionalidad de estas leyes, ¿no?, que obviamente afectan el déficit fiscal, ¿no? Y obviamente que va a mover la aguja de la caja fiscal, ¿no? Entonces, porque el objetivo es lograr su derogación. Ahora vamos a explicar por qué, ¿no? Son 4 leyes las más importantes, ¿no?, que ha presentado el último Congreso, y es la mochila que tiene que cargar el actual, ¿no? Entonces, se va a trazar es que el Ejecutivo poder tratar de que se derogue estas leyes, como te comenté, ¿no? La número 1 es el aumento de las pensiones de los maestros jubilados, ¿no? O sea, y que este aumento genera más o menos tiene un costo más o menos de 8.000 millones de soles anuales, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste, no? Consiste en elevar la pensión del maestro jubilado, ¿no?, público, a un valor de 3.500 soles, una pensión de 3.500 soles. Entonces, muestra una total desigualdad ante muchos funcionarios públicos que perciben una pensión mensual de 600 soles, ¿no? Entonces, es casi 6 veces, ¿no?, la pensión que recibe un jubilado actual, ¿no? Entonces, el Consejo Fiscal obviamente ha advertido de que va a reabrir, ¿no?, esta ley que sería más o menos algo como así una cédula viva, ¿no? La segunda ley es la modificación del régimen pensionario, ¿no?, para los militares y policías, ¿no?, que también tiene un costo de casi 15.000 millones de soles, ¿no?, llevados a valor presente, ¿no? Y que esto va a incrementar ciertos beneficios, asignaciones que no tenían, ¿no?, los miembros de la policía, ¿no?, y el cuerpo militar, ¿no? La tercera ley son los beneficios laborales para los trabajadores CAS, ¿no? Que los trabajadores CAS es una modalidad de contrato por servicios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios, no? Es otorgarles gratificaciones, compensaciones por tiempo de servicios, entre otros, aguinaldos, ¿no?, que más o menos tienen un costo total anual de 3.000 millones de soles. Entonces, porque como recordaremos, ¿no?, los CAS no reciben esos tipos de beneficios porque es una modalidad, ¿no?, de Distinta, ¿no? Claro. contratación especial y temporal también, ¿no? Ahora, este otorgamiento de mayores derechos, bueno, va obviamente a afectar la caja fiscal. Y la cuarta última, incentivo es el incentivo que se agarra al personal del CAFAE, ¿no?, que más o menos tiene un costo aproximado de 2.600 millones de soles anuales. Entonces, si sumamos estas cuatro proyectos, ¿no?, o sea, 8.000, el primero, 15.000, o sea, tiene un costo de casi 28.600 millones de soles anuales, ¿no? O sea, estamos hablando de casi 30.000, las 4 leyes, casi 30.000, es aproximado, ¿no?, casi 30.000 millones de soles anuales, que representa el 5% del PBI. Ahora, uno dirá, ¿y de dónde va a salir estos 30 Claro, mil ¿de millones dónde de soles? sacamos? Bueno, entonces, con estos 30.000 millones de soles, para que mide el público, más o menos el PBI está casi 960.000 millones de soles anuales, ¿no? Es la producción nacional total en un país, ¿no? Entonces, el 5% más o menos son 30.000 millones de soles, que es más o menos el costo aproximado de estas 4 leyes, si se dan, pues, ¿no? Es lo que va a tener que asumir el actual gobierno. Entonces, con estos 30.000 millones de soles, ¿qué se puede hacer? Entonces, se pueden construir, por ejemplo, tenemos el proyecto de la nueva carretera central, ¿no?, que va a unir Lima con Junín. Y ese proyecto tiene un costo de 30.000 millones de soles. O sea, se puede construir este proyecto, ¿no? Se puede financiar también con 30.000 millones de soles, se puede financiar los tramos avanzados, pues ya sabemos que el gobierno se ha comprometido en terminar, ¿no?, la línea del Metro 2 y continuar con 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y se puede, pero estos 30.000 millones pueden servir para terminar las líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Se pueden construir 30 hospitales regionales, ¿no? Porque
el costo más o menos de construir, ¿no? Equipar un hospital regional más o menos son de 300 millones de soles, perdón, de 1.000 millones de soles, entonces puede construir 30 hospitales regionales. Además tenemos colegios bicentenarios, ¿no? Cada colegio bicentenario tiene un costo más o menos de 100 millones de soles. Construcción y equipamiento, se puede construir 300 de esos colegios y también plantas de tratamiento de agua potable que pueden construirse hasta 100 plantas que tienen un costo de 300 millones de soles. Entonces, estos proyectos de ley entonces son anticonstitucionales, ¿no? Porque como sabemos, ¿no? Según la Constitución política, ¿no? El Congreso no tiene iniciativa de gasto en ninguna parte del mundo. Entonces, sin embargo, el Congreso anterior ha planteado estas 4 leyes que van a afectar, obviamente, el déficit fiscal, ¿no? Claro, Mario, claro. Anoche el ministro que estuvo también en Punto Final, el ministro de Economía, Elmer Cuba, decía, si se planeaba pagar todas estas leyes, compromisos del Congreso saliente, el IGB tendría que subir a 24% para poder darse abasto. ¿Y quién paga un IGB tan alto? Los ciudadanos. Es que la única manera es o ampliar, ¿no? la base tributaria, los impuestos, ¿no? Es una fuente de recaudación, o endeudarte, pues, ¿no? Endeudarte. Entonces, nuestra deuda fiscal es más o menos 30-32% del PBI, y bueno, y no podemos, que son más o menos casi 200.000 millones de soles, ¿no? Entonces, no podemos irnos más allá, elevar el déficit fiscal porque podemos perder, ¿no? el grado de inversión, ¿no? El grado de inversión porque demasiada deuda, entonces no demostramos que no tenemos solvencia. Y como tú comentabas, o sea, se tendría que elevar el IGB del 18% al 20% o 22%, o sea, 2 o 4 puntos por vez es imposible, pues, ¿no? Entonces, no hay dinero para poder financiar, costear estas leyes que son más que todo populistas, ¿no? Y por el contrario, o sea, si están luchando para poder incrementar el sueldo mínimo, que es lo más justo, ¿no? El sueldo mínimo, ya sabemos que el costo básico de una canasta familiar es de 1.860 soles, ¿no? Tenemos ahí la propuesta de incrementar el sueldo mínimo vital hasta 1.300 soles. Sería imposible, ¿no? Llegar al costo de la canasta básica familiar. Entonces, si están peleando contra este incremento, entonces imagínate, ¿no? O sea, y que le va a costar al gobierno, le va a costar más o menos 50-70 millones de soles para dar el bono para las pymes, ¿no? Que puedan adaptarse a este incremento del sueldo mínimo vital. Eso es más importante. Y como te comenté, ¿no? Se podían construir la carretera central, nueva carretera central, hospitales regionales, colegios bicentenarios y muchas otras obras más, ¿no? Entonces son proyectos de leyes que se tienen que derogar porque la verdad es que va a afectar, ¿no? El déficit fiscal que tenemos. Hemos cerrado el déficit fiscal 2.2%, hemos llegado a la meta fiscal. El proyecto para este año es de 1.8%, la meta, pero se tendría que elevar a 3% el déficit fiscal. Y entonces eso va a afectar significativamente nuestra solvencia fiscal y también el grado de inversión, ¿no? Que podamos tener ante el exterior, ¿no? Ahora, Mario, claramente son grupos que han tenido estas demandas por muchos años, ¿no? Y no decimos que no sean demandas justas porque claramente los maestros, la policía, los militares son grupos que deberían también tener atención de parte del Estado porque precisamente o sirven al país o educan a las siguientes generaciones, ¿no? El ministro hablaba sobre hacer claramente incrementos en esas jubilaciones, pero progresivos, graduales. ¿Esa sería la mirada o de repente la negociación que se tendría que hacer, no de un momento a otro, ¿no? Como lo pretenden? Claro, yo creo que en política pública, o sea, tú presentas un proyecto de ley, ¿no? Tú presentas una propuesta, cuánto te va a costar la propuesta, ¿no? Quiénes van a ser los beneficiarios, ¿no? Pero tú también tienes que, en política pública, indicar de dónde va a salir ese dinero que va a permitirte, ¿no? Concretar ese proyecto de ley. Porque como ahí estamos nivelados, ¿no? Con un déficit fiscal ahí dentro del rango meta que hemos cerrado. Tenemos indicadores macroeconómicos, ¿no? Como ningún otro país de la región. Entonces hay que tratar, ¿no? O sea, yo sé, de repente se puede evaluar de repente los maestros, pues 3.006 veces no, pues. O sea, ¿cómo puede ser posible que, con todo el respeto a los maestros que se merecen,
pero también hay que ver por los otros jubilados públicos, ¿no? Que reciben 600 soles que no alcanza para nada, para nada. Entonces, de repente ir subiendo, pero de una manera gradual, y el gobierno debería explicar de dónde va a salir ese incremento, ¿no? Porque no hay dinero para poder cubrir. Hemos visto, ¿no?, que entre las 4 leyes más o menos hay un costo aproximado más o menos de 30.000 millones de soles anuales por año. Claro, y en este año se le suma lo del fenómeno El Niño, ¿no? El ministro decía Así es. 2.500 Sí, sí, sí. millones, si no me equivoco. Entonces, son varios retos que tiene el actual Ministerio de Economía para afrontar, ¿no? Una mochila que ya le dejó al Así es. Congreso pasado, una mochila que Claro. esperamos no se siga llenando con el Congreso actual, ¿ah? Porque ese también es otro escenario que claramente puede suceder, pero esperamos que se maneje de la mejor forma. Gracias, Así es, Fiorella. Mario, por estar con A ti, nosotros esta Fiorella. noche. Un Mario gusto. Vergara, economista, por supuesto también ayudarnos a comprender la economía, ¿no? Cómo se mueve nuestro país y el crecimiento. Al Ministerio estimaba crecer este año 3.5%, con fenómeno El Niño entre 4 y 4.5%, ¿ah? Pero tenemos todavía ahí un impacto que ya está dándose a notar con el efecto del fenómeno El Niño,